Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las infecciones pulmonares. Vamos a abarcar brevemente bronquitis. El tema mayor aquí va a ser las neumonías, especialmente las neumonías adquiridas en la comunidad. Hablando de bronquitis, bronquitis es una enfermedad respiratoria inferior, o sea, las vías respiratorias inferiores, donde yo no tengo ninguna evidencia de consolidado o afectación del mismo parénquima pulmonar. Primero de todo, hay dos tipos de bronquitis. Está bronquitis aguda y bronquitis crónica. La bronquitis aguda es, pues, usualmente una infección viral y la crónica, hablamos más de esto es más que todo en los pacientes EPOC, que, bueno, se acuerdan que una de las variantes es bronquitis crónica, donde producen bastante moco y tosen bastante, y ellos pueden tener unas exacerbaciones por infecciones de microorganismos de bacterias, nos hablaría un poquito más de bronquitis crónica. Entonces, en cuanto a la etiología, usualmente es viral. En la mayoría de los casos la etiología es viral, especialmente en la bronquitis aguda. En cuanto a la clínica, como les dije, es una infección de las vías respiratorias inferiores, por tanto el síntoma predominante va a ser tos, que me refleja algo de vías respiratorias inferiores, pero lo importante es para apuntar hacia bronquitis es que tiene ausencia de síntomas pulmonares, es decir, a la ocultación no oculto nada en los pulmones y también si le tomo una radiografía de tórax no voy a encontrar nada, va a ser normal. Entonces, ausencia de infiltrados pulmonares, ausencia de consolidados lobares o cosas intersticiales. También los pacientes pueden que presenten fiebre o puede que no la presenten. Para el diagnóstico, en el caso de, bueno, usualmente en el caso de aguda va a ser descartar algo pulmonar como tal. Y en el caso del tratamiento, en los casos leves va a ser sintomático porque estamos hablando de que la mayoría de las causas son virales y por tanto va a resolver solas. Entonces va a ser sintomático. Ahora, refiriéndonos un poquito más a bronquitis crónicas, las exacerbaciones agudas sí van a necesitar antibióticos. Así que si estamos hablando de crónica, entonces yo puedo usar amoxicilina, clavulánico, o puedo usar estos otros agentes que ya he mencionado en los otros videos, claritromicina, acitromicina o alguna fluoroquinolona, si quiero avanzar un poco más mi tratamiento o si los pacientes son alérgicos a amoxicilina. Entonces, eso ya terminando de mencionar brevemente lo que es bronquitis. Vamos a hablar entonces de una vez a neumonía. Entonces, refiriéndonos a neumonía. Neumonía, yo la categorizo dependiendo de dónde la persona pues la adquirió. Una es neumonía adquirida en la comunidad o NAC, de neumonía adquirida en la comunidad, y la otra sería una neumonía nosocomial. ¿Cuál sería la definición de neumonía adquirida en la comunidad? Que el paciente haya adquirido la neumonía, es decir, 72 a 48 horas previo al inicio de síntomas, el paciente no está en ningún hospital. O sea, es la mayoría de los casos. Entonces, aquí, ¿cuál sería la etiología más importante? Sería Streptococcus pneumoniae. En todos los momentos, siempre es la causa más común de neumonía. Siempre los quieren confundir hablando de una etiología específica, ¿no? Que en los militares, ¿cuál será? En los tal, ¿cuál será? En los fumadores, ¿cuál será? En los alcohólicos, ¿cuál será la causa más probable? Y la respuesta siempre va a ser Streptococcus pneumoniae, porque en todas las poblaciones es la causa más común de neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a neumonía nosocomial, que incluiría la neumonía adquirida en el hospital o neumonía adquirida por medio del ventilador, aquí ya se vuelven un poco más complicadas las cosas porque las etiologías pueden incluir algunos gram negativos como el Escherichia coli, como algunas enterobacterias que son difíciles de tratar. Una de las etiologías puede incluir también pseudomonas y voy a tener que modificar los antibióticos que estoy usando para cubrir pseudomonas. Y otra de las etiologías puede incluir MRSA de estafilococo resistente a meticilina. Entonces se vuelve un poco más complicado si ven. Otra clasificación de neumonía sería si la neumonía va a ser típica versus atípica.
¿Cuál es la diferencia entre típica y atípica? Lo menciono fácilmente con una radiografía de tórax. En la neumonía típica, usualmente estamos hablando de que el consolidado va a ser lobar. Entonces, el desarrollo va a ser en pocos días, vamos a decir 2 días, 3 días. El paciente va a empezar con tos, fiebre alta, es una neumonía típica y probablemente tenga un consolidado lobar, puede ser multilobar, pero sería más que todo así. Entonces, esta sería la neumonía típica. La atípica, a diferencia, es una que demora un poco más, los síntomas es una evolución de más o menos 6 días, una semana, y entonces los pacientes presentan fiebre, pero es menor, más como una febrícula, y los pacientes en vez de un consolidado lobar pueden tener crépitus difusos o puedo que no oculto nada, dependiendo de la etiología, y cuando le tomo una radiografía de tórax veo un infiltrado reticular o reticulonodular o intersticial. Esto es un poquito más neumonía típica. Las neumonías atípicas son por ciertos microorganismos, como por ejemplo Legionella, Mycoplasma, Clamidia y varias neumonías virales se pueden presentar como atípicas también. Y por otro lado, las neumonías típicas usualmente son por Strep pneumo, por Haemophilus y Moraxella, usualmente. Ahora hay muchas más etiologías que estas, pero pues para que tengan una idea de cuál es la probabilidad de si estamos hablando de típica o atípica. Entonces, clasificamos la neumonía en si es adquirida en la comunidad o si es nosocomial. Adquirida en la comunidad, que estamos hablando que el paciente 48 horas a 72 horas previo al inicio de síntomas estaba en la comunidad, entonces estamos hablando de esto. Y si por lo contrario el paciente ya lleva 3 días intrahospitalarios, ya de por sí para ahí en adelante es nosocomial la etiología de la neumonía. En algunas preguntas van a referirse a un caso clínico de una neumonía y van a decir cuál es el microorganismo que este paciente tiene, porque hay ciertos microorganismos que se presentan con ciertas características. Eso lo voy a mencionar ahorita más adelante. Primero vamos a hablar un poquito de la clínica. Ok, en cuanto a la clínica, los pacientes van a tener claramente fiebre, van a tener tos, también pueden tener esputo. En cuanto al esputo, me pueden mencionar dos cosas. Una de las cosas que me le pueden mencionar es que el esputo es verde. Otra cosa que me pueden apuntar con el esputo es hasta cierto tipo de neumonías o ciertos tipos de microorganismos. Lo que pasa es que, por ejemplo, anaerobios es más probable que me produzca un esputo extremadamente maloliente, que sea chocolate, chocolate oscuro. Me hablaría un poquito más de anaerobios. Y el verde un poquito más de las etiologías normales de neumonía. Eso me puede usar ciertas pistas con el esputo. Dependiendo de qué tan grave esté el paciente, va a presentarse con disnea. Y el resto de los hallazgos va a ser del examen físico y la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax me mostrarían, bueno, me apuntarían si es más que todo algo típico y ahí voy pensando qué microorganismos van a ser, o atípico, ahí pienso qué otros microorganismos pueden ser, o es posible que no me muestren una radiografía y entonces solo me muestren el examen físico. Y con el examen físico yo puedo determinar si es una neumonía lobar. Si tiene crépitos, por ejemplo, en lóbulo pulmonar inferior, si el paciente tiene matidez a la percusión, si además el paciente tiene egofonía o tiene frémito vocal incrementado, aunque el frémito podría estar disminuido si tiene una efusión paraneumónica, pero con estos hallazgos físicos que le mencioné, crépitos, egofonía, matidez a la percusión, en un área estamos hablando de neumonía, entonces ahí el examen físico va a ir apuntando hacia qué es, ¿no? En cuanto al diagnóstico en las neumonías, bueno, usualmente primero que todo la radiografía de tórax me va a apuntar hacia qué etiología es. Probablemente colecte un esputo y le hago un grama al esputo, hago un cultivo del esputo. También puedo sacarle hemocultivos al paciente. Todo esto tratando de determinar cuál es la etiología de la neumonía.
Hay ciertos antígenos, por ejemplo, antígenos en orina para legionela, por ejemplo. Otras cosas es que incluso si hay un lavado bronquiolveolar, eso estamos hablando de un microorganismo muy específico que les voy a mencionar ahora, también me podría ayudar al diagnóstico, pero al final lo más probable es que yo no voy a saber. Especialmente en los primeros 1 o 2 días que estoy tratando al paciente, yo no voy a saber qué es. Yo lo que tengo que hacer es que yo voy a ir tratándolo y a medida que yo voy tratándolo, yo veo que sus marcadores inflamatorios van bajando, yo veo que sus síntomas van resolviendo al 1 o 2 días y entonces termino el tratamiento. Gran porcentaje de los casos, la etiología de ser idiopática nunca me enteré porque la sensibilidad del esputo, del hemocultivo, del cultivo de esputo es relativamente bajo y a veces que sí lo puedo detectar, por ejemplo, ciertos antígenos en orina o por ciertos cultivos. Pero lo más probable es que, como les dije, que no voy a saber. Hay algunas escalas que hay que saberse, como por ejemplo la escala de CURB 65, C de confusión, U de Boone arriba de 20, R de, voy a poner RR, Respiratory Rate o frecuencia respiratoria, que sería frecuencia respiratoria arriba de 30, B de blood pressure, si el paciente está hipotenso, por ejemplo, una presión arterial sistólica menor a 90 o 65 que el paciente es mayor a 65 años. Entonces, si el paciente, cada uno de estos es un punto, si el paciente tiene más de 2, por ejemplo, es mayor a 65 años y tiene el boom arriba de 20, o tiene la frecuencia respiratoria arriba de 30 y la presión arterial sistólica está en menos de 90, yo tengo que tratarlo intrahospitalariamente porque la mortalidad sube. Si no cumple 0 a 1 de los criterios, yo lo puedo tratar ambulatoriamente. Entonces, así es como yo voy decidiendo la severidad. Otras cosas, esta escala, claro, no dice todo. Esta escala es como una forma, pues, básicamente rápida de ver al paciente o de tomar una decisión. Cosas que yo tengo que tener en cuenta, además de esta escala, es, por ejemplo, hipoxia. Si el paciente tiene una PaO2 menor a 60, por ejemplo, o una saturación menor a 94%, ver si el paciente tiene, por ejemplo, hiponatremia. Si el paciente tiene, por ejemplo, leucopenia o si el paciente tiene deshidratación, son importantes para considerar también en la severidad. Claro, al final hay otras escalas, más de CUR 65, pero para unas preguntas de 1 minuto y medio, realmente esto es básicamente lo que uno va a poder contemplar. Entonces, aquí voy a mencionar el tratamiento. El tratamiento, el tratamiento va a ser algo empírico. Entonces, ¿qué hago en tratamiento? Primero que todo depende si lo trato afuera o si lo trato dentro. Entonces vamos a decir consulta externa, de que lo trato afuera o hospitalizado. ¿Qué puedo usar si el paciente está en consulta externa? Especialmente para pacientes que son saludables y son jóvenes, puedo usar únicamente acitromicina o claritromicina. Si el paciente tiene ciertas comorbilidades o ya ha usado antibióticos previamente en los últimos 3 meses, entonces tratar de usar una fluoroquinolona respiratoria, como por ejemplo levofloxacina, moxifloxacina. Otra cosa es que puede usar una cefalosporina de segunda o tercera generación más acitromicina o doxiciclina, o también puede usar amoxiclavulánico más un macrólido como acitromicina o doxiciclina. Les recomiendo aprenderse por lo menos 2 de estos tratamientos, no todos,
acitromicina únicamente está totalmente bien, pero si el paciente no es joven, o sea, estamos hablando de alguien que es un poquito mayor de edad, tiene alguna comorbilidad como hipertensión, ya me iría del segundo para abajo. Únicamente una fluoroquinolona respiratoria o cefalosporina de segunda o tercera generación más macrólido o doxiciclina con acitromicina o amoxiclavulánico más un macrólido o doxiciclina. Todas esas están bien. Si el paciente está, por otro lado, hospitalizado, entonces también uso fluoroquinolonas como levofloxacina, moxifloxacina, gemifloxacina. Vamos a ir poniendo una. Puedo usar también la cefalosporina de segunda o tercera generación, como por ejemplo ceftriaxona más acitromicina, doxiciclina. Usualmente nos quedaríamos más con acitromicina, ya si es intrahospitalario. También puedo usar agentes más avanzados, como por ejemplo ampicilina sulbactam o piperacilina tazobactam más macrólido o doxiciclina. Si, por ejemplo, sospecho que el paciente tiene MRSA, porque estamos hablando que era una neumonía nosocomial, entonces incluyo terapia para MRSA, como por ejemplo vancomicina o linezolid también, o puedo usar ceftarolina más un macrólido, por ejemplo. Voy a poner vancomicina, linezolid, que sería las que pensaríamos un poquito más primero. Y si una de las posibilidades es pseudomonas, entonces cambio las cefalosporinas estas de tercera generación, por ejemplo, por cefepime. O, por ejemplo, uso pipetazo, que piperacilina tazobactam cubre pseudomonas. O uso algún carbapenem, como por ejemplo meropenem. Ahora lo que voy a aprovechar es para hablar de los agentes específicos y aquí voy a explicar por qué en todos hablé de acitromicina o doxiciclina, por qué eran tan importantes incluirlas en el tratamiento. Entonces, de los agentes vamos a empezar hablando. Agentes infecciosos. Tenemos Haemophilus influenzae. Esto lo pensamos un poquito más en los pacientes que tienen EPOC o en los pacientes que que son fumadores. Igual, más común va a ser Streptococcus pneumoniae. Otra causa va a ser micoplasma. Micoplasma pneumoniae es una neumonía que es atípica. Es una neumonía que usualmente le da a los pacientes jóvenes. Y le dicen en inglés walking pneumonia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente el paciente parece mucho más sano de lo que se ve en la radiografía. O sea, yo veo un paciente que viene con una febrícula 38,3, probablemente está en el militar o usualmente estamos hablando de lugares donde es alto el contagio, es decir, un relativo hacinamiento, campus universitarios, por ejemplo. Pero, y si no, no importa, igual, la idea es que es igual en jóvenes. Entonces, el paciente ya caminando, quizás frecuencia respiratoria un poquito aumentada, lo oculto, tiene fiebre, tiene un poquito de crépitos, le tomo la placa y la placa sale infiltrada por todos lados. Entonces pareciera, según la placa, el paciente estuviera horrible. Entonces, ese es micoplasma. Micoplasma neumonía es una bacteria que no tiene pared celular. Entonces, como no tiene pared celular, no le sirve nada que ataque a la pared celular, como las cefalosporinas, como ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam, ninguna de las penicilinas le sirve porque no tiene pared celular. Entonces, ¿qué es lo que le sirve? Para esto solo le sirve acitromicina o doxiciclina. Entonces, esta agente es bastante común. Como les ven, es uno de los más comunes de las neumonías atípicas. Entonces, por eso es que yo tengo que incluir acitromicina o doxiciclina en la mayoría de los agentes de los antibióticos. Ok, Legionella. Legionella es otro importante. Legionella es un microorganismo que está en el agua. Entonces, como está en el agua, la infección ocurre por sistemas a base de agua, como por ejemplo aires acondicionados. Usualmente es algo que es epidémico. ¿Qué se refiere que es epidémico? Que
cuando le da, por ejemplo, a 5 personas a la vez, 7 personas a la vez, usualmente adultos mayores, edad aumentada, usualmente hablan de que hay un congreso de muchas personas, por alguna razón, mayores de 50 años, y a 8 de ellos le dio neumonía. Entonces, ¿por qué? Porque en el aire acondicionado había el legionela. Entonces, es algo que es un poco epidémico. Característico de legionela es que los pacientes se presentan con diarrea y se pueden presentar con síntomas neurológicos. Neurológicos como confusión, como letargia. Entonces, es importante pensar en estos pacientes. Otra cosa característica para el diagnóstico, si me hablan de hiponatremia, muy comúnmente legionela causa hiponatremia. Entonces, en todo esto tengo que pensar legionela. Se puede presentar como una neumonía atípica y con infiltrados reticulares, pero también como una neumonía lobar. Entonces, eso sí no me ayuda a diferenciarlo tanto. Otra importante va a ser neumocistis giroveshi. Neumocistis giroveshi es en los pacientes que son VIH con un conteo CD4 menor a 200. Entonces, esto se va a presentar con un infiltrado reticular bilateral. También los pacientes se van a presentar con tos seca y usualmente van a mencionar en el contexto de que son VIH positivos con son conteo CD4 bajo, porque él solo causa infecciones abajo de 200 de CD4. El tratamiento de neumocistis giroveshi es lo mismo que su profilaxis. Que yo uso? Uso trimetopin con sulfa. Sulfametoxazol. Trimetopin con sulfa es el tratamiento. Algo característico, si el paciente está hipoxémico, si el paciente tiene PaO2 menor a 70, tengo que incluir esteroides en el tratamiento de neumocistis giroveshi. Otras dos cosas características de neumocistis giroveshi, uno es que tiene LDH alto y otro es que lo diagnostico con un lavado bronquioalveolar. Una cosa que sí no les mencioné sobre micoplasma puede adicionalmente tener aglutininas frías. Si vieron el módulo de hematología, como los pacientes tienen aglutininas frías, pueden presentarse con o fenómeno de Raynaud o con hemólisis, especialmente si son expuestos al frío. Entonces, si hablan un poco de que tienen aglutininas frías o anemia hemolítica autoinmune, pueden referirse a micoplasma en cuanto a una neumonía. Ok, hablando entonces de otros agentes infecciosos, Klebsiella, lo pensaría en alcohólicos, más que todo porque ellos broncoaspiran un poco. Pseudomonas o Burkholderia cepacia. Esto lo pensaría en pacientes que tienen vías aéreas predispuestas a infección. ¿Como cuáles? Pacientes con fibrosis quística, pacientes con bronquiectasias o pacientes con uso de esteroides. Entonces, estos pacientes son altamente probables que tengan neumonías por pseudomonas. Ok, para ir terminando entonces con los microorganismos, tenemos Staph aureus. Staph aureus lo pensamos como una sobreinfección. O sea, usualmente es un paciente que tiene una enfermedad viral, por ejemplo, tenía una bronquitis viral, usualmente influenza, y luego empeora bastante. Y entonces desarrolla empeoramiento de la fiebre, empeoramiento de la tos, el esputo se vuelve maloliente, se vuelve relativamente fétido y entonces puedo encontrar un absceso pulmonar o incluso niveles hidroaéreos. Entonces ese sería un poquito más Staph aureus. Otro puede ser clamidia psittaci.
Ese también es atípico, al igual que, Mycoplasma, al igual que Clamidophila pneumoniae o Clamidia pneumoniae. Y en este solo mencionar que se contagia por aves. Y otro último, Bordetella pertussis, en donde el caso clínico es característico. ¿Cómo así que la clínica es característica? Es donde Bordetella pertussis es esa donde usualmente es un niño que tiene un pródromo pues de resfriado, moco, rinorrea, etcétera, por 2 semanas, y luego las 2 siguientes semanas empieza con una tos, y entonces es una tos que es muy severa, le puede causar incluso estridor inspiratorio, y el paciente tose, 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 y después entonces, incluso la tos es tan severa que le puede causar ganas de vomitar. E incluso este vómito a veces ellos arquean por el aumento de la presión intraabdominal que causa la excesiva cantidad de tos. Vomitan y puede hasta erosionarse el esófago o puede hasta causarme Mallory Weiss, donde hay un pequeño, vomitan incluso con sangre. Entonces, todo esto es posible en Bordetella pertussis. El caso clínico es característico. Solo con hablarles de la tos, como se la hablan de Bordetella, es suficiente, no hay nada más que mencionar. Ahora, existen otras causas de neumonía que son por hongos, pero esas las vamos a mencionar ya en su periodo característico de hongos. De aquí, de recorderis, importante. Micoplasma, aglutininas frías, los pacientes van a tener hemólisis, anemia hemolítica autoinmune, y pueden tener fenómeno de Raynaud, va a ser una neumonía típica. Esto puede pasar o puede no pasar, lo de las aglutininas. Atípica, en jóvenes, le dicen walking pneumonia, él llega caminando y la radiografía es horrible. Ok, Legionela, los pacientes es epidémico, o sea que si se infectan, por ejemplo, todos en el mismo cuarto del hospital por el aire acondicionado, usualmente los pacientes van a tener diarrea, hallazgos neurológicos, confusión letargia e hiponatremia muy importante. Neumocistis girovecii en los pacientes VIH CD4 menor de 200. Lo trato con trimethoprim sulfa y la profilaxis también es trimethoprim sulfa. Y si el paciente tiene la PaO2 menor de 70, le doy corticosteroides como dexametasona. Para tener el LH aumentado, lo detecto específicamente en lavado bronquialveolar si quiero hacer el diagnóstico específico. Y entonces ya de resto aquí solo sería estafilococos que se sobreinfecta después de una causa viral como influenza. Strep pneumo es la causa más común y estos serían los regímenes antibióticos. Solo apréndanse 2 de cada uno, 2 de los intra y 2 de los hospitalizados y ya con eso estaríamos bien. Ok, ahora seguiría tuberculosis, pero ya se está tornando largo el video, así que lo dejaré para el siguiente video. Entonces los veo en el siguiente video, donde aparte voy a mencionar un poquito las complicaciones de neumonía, absceso pulmonar más que todo el caso de los anaerobios, y vamos a hablar de tuberculosis. Entonces los dejo para el próximo video.